Presento ponencia negativa al proyecto de acto legislativo número 21 de 2019 Senado y 2019 Cámara, por medio del cual pues, se modifica el artículo 34 de la Constitución, suprimiendo la prohibición de la cadena perpetua. Yo quisiera, antes de entrar en materia, hacer una primera consideración. Estamos ante un proyecto que se ha construido sobre la base de emociones de rechazo, de repudio y de indignación que sentimos todos los colombianos ante horrendos crímenes cometidos contra menores de edad. No hay padre de familia que no pueda sentir la más profunda repulsión ante un crimen de esta naturaleza. Pero este es un proyecto construido sobre la base de ese sentimiento, no desde un punto de vista racional y menos sobre la base de los principios fundantes de nuestra Constitución y del ordenamiento jurídico y del sistema penal. Y menos aún que la indignación y el rechazo nubla nuestra percepción sobre la base de la conveniencia para el país y la conveniencia para las víctimas de estos delitos horrendos. Generalmente se toma básicamente un arquetipo. El arquetipo y lo que viene en mente cuando se piensa en este tipo de proyectos es el caso del señor Garavito. El señor Garavito, que se usa como arquetipo para construir este proyecto, pues no es básicamente un crimen o un criminal representativo del universo de delitos sexuales contra un menor de edad. Cuando se menciona el caso Garavito, en la percepción de la gente, pues llegan las imágenes y el recuerdo de un asesino en serie que violaba a los menores de edad, los asesinaba y que asesinó decenas de menores de edad. Un asesino en serie. Y sobre la base del caso de un asesino en serie, violador de menores, pretendemos reformar la Constitución y abarcar todo el universo de situaciones que se presentan. Y ese es tal vez el principal error. Entonces yo invitaría a los colombianos y a los honorables senadores a que nos quitemos un poco de la mente el caso horrendo del señor Garavito, que es un psicópata, y pensemos básicamente en la norma que estamos reformando y en los efectos que esto va a tener, en este caso sí, en el gran universo de delitos sexuales que se me cometen contra menores de edad. Bueno, es excepcional el caso del señor Garavito, y es antes que un violador de menores, un asesino en serie. Bueno, esta presentación la vamos a construir en dos partes. Primero, vamos a hablar de la prisión perpetua como pena infamante que traspasa los límites constitucionales, es decir, una sanción o una pena que está por fuera de la Constitución. Y en una segunda parte vamos a hablar básicamente y vamos a demostrar que la cadena perpetua es una sanción ineficaz e inconveniente. Bueno, una de las principales conquistas de la Constitución Política del 91 fue su marcado carácter antropocentrista. Al reconocer en su artículo primero que el Estado social y de derecho se funda esencialmente en el respeto de la dignidad humana. La dignidad humana es base de granito sobre la cual está construido el edificio constitucional colombiano. A partir del reconocimiento de la dignidad humana como principio fundante del Estado social y de derecho, la Corte entonces consagró la prohibición de imposición de dos tipos de penas: la pena de muerte y la cadena perpetua. Justamente porque el fundamento sobre lo cual está construido toda la Constitución es el respeto de la dignidad humana, y de eso se derivan dos grandes prohibiciones: se prohíbe la pena de muerte y se prohíbe la cadena perpetua, porque dichas sanciones son consideradas o constituyen tratos infamantes, crueles e inhumanos.
¿Qué pretende este proyecto? Remover la base de granito de la Constitución política sobre la cual está construido todo el edificio constitucional colombiano. ¿Eso qué significa? Que se cae todo el edificio constitucional colombiano, o también puede significar, y es algo ya evidente y de bulto, y sabemos que va a pasar, es que esta norma constitucional va a ser declarada sustitutiva de la Constitución y por consiguiente inconstitucional. Entonces, ¿qué hacemos nosotros discutiendo una norma de esta naturaleza en plena crisis de COVID-19? Cuando deberíamos estar mejor resolviendo los problemas de desempleo de los colombianos, los problemas y las necesidades de asistencia humanitaria que requieren millones de compatriotas que están sufriendo los efectos de esta crisis. ¿Qué realmente se busca con esta reforma? Populismo punitivo. Populismo punitivo, y lo que se busca naturalmente es aquello que llaman derecho penal o derecho de fachada o derecho simbólico. Se busca producir un efecto político en la población a sabiendas muy bien de que remover esa base de granito de la Constitución política es imposible. Esto no va a pasar en la Corte. Y por eso yo también me sumo a ese llamado de responsabilidad a mis queridos colegas de la Comisión Primera, para que no le hagamos perder más tiempo al país y no le hagamos perder más tiempo al Congreso con una discusión que no nos va a llevar a ningún punto, que no nos va a llevar a nada, porque esto no va a pasar el filtro de constitucionalidad. Bueno, ¿cómo se ha definido básicamente el concepto de dignidad humana en la jurisprudencia de la Corte Constitucional? ¿Cuál es ese contenido material de dignidad que le ha dado el Tribunal de Dignidad Humana que ha desarrollado el máximo tribunal? Pues permítanme citar, por favor, una sentencia, la T-645 de 1996 de Alejandro Martínez Caballero. La consagración constitucional del principio de la dignidad humana indica que debe existir un trato especial hacia el individuo, ya que la persona es un fin para el Estado y por tanto para todos los poderes públicos, especialmente para los jueces, pues este principio debe ser el parámetro interpretativo de todas las normas del ordenamiento jurídico. Este principio impone una carga de acción positiva de cara a los demás derechos. Esta consagración se basa en la teoría filosófica de origen kantiano, según la cual toda persona, independientemente del criminal que sea, tiene un valor inherente a su propia condición humana, que es su dignidad, la cual la hace ser no un medio, un instrumento para la consecución de diversos fines, sino un fin en sí mismo. La persona es un fin en sí mismo y por consiguiente no puede convertirse en un fin, en un propósito, como lo estamos haciendo o se está haciendo con este proyecto de reforma constitucional, como un propósito o de disuasión penal o un propósito para producir efectos políticos. Así Kant afirma que un ser humano y generalmente todo ser racional existe como un fin en sí mismo. Y de esta máxima se deriva básicamente la fórmula de la humanidad, el imperativo categórico, la fórmula de humanidad, que ordena que uses a la humanidad tanto en su propia persona o en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca como un medio. Por muy criminal que sea el criminal, no puede convertirse en un medio para efectos políticos o para efectos disuasivos de ninguna naturaleza. De esta manera, la persona contiene en sí misma un valor moral que no tiene ninguna equivalencia posible en el mundo material. Ese valor moral, que es la dignidad, está por encima de cualquier otra consideración material o cualquier otro propósito, y eso se deriva de su condición de sujeto moral libre y autónomo. La base de granito de cualquier ordenamiento jurídico, liberal y democrático. ¿La va a remover la Corte? Es imposible. La reforma constitucional propuesta, que nos trae aquí por otra parte, cambia de manera manifiesta el fin de la pena de su carácter rehabilitador y resocializador, a convertirse en un castigo de carácter ejemplarizante. La pena tiene un propósito, porque la pena cumple un fin, la pena no se impone como un fin en sí mismo, la pena debe cumplir un propósito.
Y ese propósito es rehabilitar y resocializar, además de la justicia retributiva, y se busca un equilibrio entre estos dos grandes principios. Pero no puede ser exclusivamente ejemplarizante, porque pues le abrimos las puertas a otras penas crueles e infamantes, como la tortura. Si la pena es exclusivamente ejemplarizante, como se pretende aquí, pues le abrimos la puerta también a la tortura, porque la tortura tiene un efecto ejemplarizante. Y perfectamente podríamos alegar que como cumple un fin ejemplarizante, pues con eso estamos evitando que se cometan otros delitos y habilitamos esta figura. Esto, por supuesto, entra nuevamente en conflicto con el principio de dignidad humana, toda vez que el individuo deja de ser un fin en sí mismo y se reduce a un simple medio para atemorizar a la sociedad y disuadir a los individuos de realizar ciertos comportamientos. La percepción del ser humano como un fin en sí mismo tiene importantes consecuencias para el ordenamiento jurídico y para la estructura del Estado, toda vez que su consagración constitucional justifica la existencia del Estado. El Estado se justifica por su propósito de cumplir la percepción o la idea del ser humano como un fin en sí mismo, la razón de ser el Estado. Y en razón de la naturaleza de valor superior y principio fundante, por consiguiente exige el reconocimiento a todas las personas del derecho a recibir un trato acorde a su naturaleza humana. En ese sentido, constituye uno de los fundamentos del ordenamiento jurídico, pilar determinante para el Estado social de derecho, la democracia constitucional y los derechos humanos. De esta manera, aceptar una simple excepción como la propuesta en este acto legislativo a la noción de dignidad humana socava las bases más fundamentales de la Constitución y pone en entredicho los fines del Estado, la razón de ser del Estado. Cualquier cambio en dicha noción comportará de manera necesaria una sustitución de la Constitución, como lo vimos o lo mencioné anteriormente. En este sentido, no sobra resaltar, en cuanto a la naturaleza de la dignidad humana, que la Corte ha diferenciado dos dimensiones jurídicas en las que se proyecta este concepto, esto es, a partir de su objeto concreto de protección y de su funcionalidad normativa. Permítanme, cito aquí en comillas el fallo de la sentencia C-1040 de 2005 de Manuel José Zopeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy, Sierra Porto, Tafur Galvis y otros. En relación con el primero, este tribunal ha identificado tres lineamientos claros y diferenciables. 1. La dignidad humana como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital de vida. 2. La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia. Y 3, ojo con esto, la dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, es decir, la integridad física y moral, o en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degradante y humillante. Es básicamente lo que se busca con este proyecto de acto legislativo. En este orden de ideas, a partir de la jurisprudencia constitucional es posible establecer que la dignidad humana consagrada en la Constitución ha de ser tenida como un valor, un principio y un derecho, el cual se erige como condición deontológica para la existencia del Estado y como parámetro interpretativo imprescindible e inviolable que irradia a todo el ordenamiento jurídico. Es la base estructural de todo el andamiaje, sin los cuales ni Estado ni Constitución pueden entenderse como legítimos. Pretender que el Estado imponga una sanción como la cadena perpetua, la tortura o la pena de muerte afecta la legitimidad del Estado y en particular del Estado como sancionador. La cadena perpetua degrada a los penados al negarles toda posibilidad de rehabilitación, es decir, proscribiendo a futuro y de manera permanente cualquier noción de autonomía del condenado y por ende privándolos de la dignidad propia de su humanidad. La dignidad humana propia del agente moral desaparece en un individuo que tras un fallo es reducido por el propio Estado a un mero paciente moral, cuyas decisiones y acciones no tendrán relevancia ni consecuencia alguna en lo que le quede de vida.
Es una doble pena, es una doble condena. El encierro es una condena. Y la segunda condena es sustraer completamente los elementos de su humanidad y de su dignidad, porque es una persona que ya no tiene capacidad de reflexionar sobre sus acciones y de buscar una rehabilitación de ninguna índole. Doble pena, sin sumarle la tercera pena que se impone en este caso, y es someterla a las condiciones degradantes e inmorales de las cárceles y de las prisiones colombianas. 3 penas en un mismo día: un trato infamante, cruel e indigno. Y por supuesto, pues esto abre la puerta a elementos supremamente peligrosos en nuestra democracia, como lo mencionaba también anteriormente. Y esto pues lleva al desarrollo, por supuesto, de tesis peligrosistas en el derecho penal, según las cuales existen individuos incapaces de cambiar. Son personas que vendrían con un chip que son imposibles de cambiar, cuya peligrosidad inherente es tal que hay que segregarlos completamente de la sociedad, puesto que no existe posibilidad de cura o resocialización. De esta manera, la sociedad termina dividida en 2 grandes grupos: los susceptibles de redención y aquellos condenados por su naturaleza incurable e intratable. Estamos entonces ante una medida antitécnica y determinista que se funda en las vetustas y revaluadas tesis del derecho penal de autor, características de la primera parte del siglo XX y que coincidían, por supuesto, con el auge o el surgimiento de las ideas fascistas en la política. En Italia, la Italia de los años 20, surgimiento del fascismo, y fue de la mano con estas tesis peligrosistas del derecho penal. Se destacan estas doctrinas, recordarán Lombroso, en donde las conductas punibles no se determinaban por las circunstancias fácticas, por el derecho penal de autor, sino por una supuesta calidad inmanente del sujeto que las cometía. Aquí lo que importa no es el hecho punible, sino el autor. Entonces, esta adopción, básicamente, de la cadena perpetua aparece, obviamente, como un retroceso en la garantía de los derechos humanos y un retroceso, por supuesto, en el derecho penal liberal. Y desafía los avances al mismo tiempo de la ciencia, de la neurociencia moderna, según las cuales las personas pueden, obviamente, cambiar. Esto es rehabilitarse o resocializarse. Y otros a quienes dicha posibilidad se les hace imposible en virtud de una sentencia judicial. Es importante considerar los efectos psicológicos que una pena como la cadena perpetua pueda tener en los condenados. Los hombres son capaces de muchas cosas, siempre y cuando tengan la ilusión de una salida a esa situación. Los hombres, los soldados, van a guerra, combaten exponiendo su vida, tienen la ilusión y la esperanza de que saldrán y podrán librarse y saldrán vivos. De lo contrario, caeríamos en un absurdo existencial y nadie, básicamente, o ningún soldado, por ejemplo, ninguna persona iría al combate. Siempre el hombre tiene que tener la idea de una salida, de una luz al final del túnel. Siempre necesita una salida y una razón, un sentido a su existencia. Privar al hombre de cualquier redención tiene unos efectos psicológicos en una persona que, como nos explicaron muy bien en la audiencia que citamos el día lunes, pues no han sido debidamente estudiados, pero derrumba toda la arquitectura psicológica del ser humano, porque convierte su vida en un absurdo total, una segunda pena adicional a la física del encierro. Y por tanto, pues ese castigo vitalicio genera un gran daño a la salud mental del condenado y por ende no constituye obviamente un trato cruel e inhumano, dadas las consecuencias indeterminadas que pueda tener para él una pena que reduce toda expectativa de vida exclusivamente dedicada a esperar la muerte. La dignidad humana es tan fundamental para nuestro sistema democrático constitucional que la Corte ha llegado a establecer que se trata de un eje axiológico de la Constitución, cuya negación o quebrantamiento desvirtúa la legitimidad e incluso la existencia misma del Estado de Derecho. ¿Qué significa romper este eje fundamental de la Constitución? Pues
pues si bien el proyecto de acto legislativo pretende levantar la prohibición de la cadena perpetua, este no establece tampoco el alcance de la misma. No define los términos temporales del alcance de esta pena. En esta medida habrá de entenderse que la privación de libertad derivada de la imposición de esta pena será indeterminada en tanto vitalicia. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte de esta exposición de motivos, que tiene que ver con la prisión perpetua como pena ineficaz e inconveniente e innecesaria, que es el segundo pilar de esta exposición de motivos. Bueno, más allá de la reflexión sobre la dignidad humana y cómo esta pena es absolutamente inconstitucional y va a ser declarada inconstitucional, pues estamos ante una norma ineficaz, es decir, ante una norma que no produce los efectos deseados ni los efectos buscados. Y esto básicamente, ¿por qué? Pues a mí me gustó mucho una frase del exfiscal y exministro y exprocurador Alfonso Gómez Méndez en la audiencia pública llevada a cabo el 1 de junio. Él dijo: si el aumento de la pena fuera eficaz para combatir el delito, en Colombia ya no tendríamos delitos de ninguna especie. Porque el ejercicio legislativo en Colombia ha sido de permanente y constante revisión al alza de las penas en Colombia. Y yo me hago una pregunta: ¿hemos tenido realmente efectos para desplazar el delito? En 2005, lo resaltaba y lo recordaba Jessy Reyes, hubo una reforma, el doctor Roy Barreras fue ponente y nos la explicaba, que elevó a 60 años la pena básicamente para quienes cometan actos sexuales violentos sobre menores de edad. Y la pregunta, pues, que nos hacemos, ¿esto ha tenido efectos de algún efecto positivo? Pues aparentemente no, porque toda la justificación de este acto legislativo inconstitucional que se nos presenta es que los delitos contra los menores aumentan constantemente. Evidencia que me gustaría también agregar no es clara, no es clara ni determinante, dado que, como también muy bien lo mencionaba el profesor Iturralde, pues lo que existe básicamente es en los últimos años una tendencia hacia la mediatización de estos delitos y por consiguiente hay un foco más grande sobre ellos, pero no tenemos ninguna evidencia pues, de un aumento, digamos, irracional de estos mismos delitos. Lo que sí hay es más denuncias, pero no hay una evidencia que sustente dicha ponencia de manera irrefutable. Por otro lado, la resolución de casos que involucran delitos sexuales cometidos a menores de edad aparejan. Se nos dará cuánto tiempo más para que pueda terminar. Unos 10 minutos, presidente, como mucho. 10 minutos, señor. Bueno, como decía entonces, la resolución de casos que involucran delitos sexuales cometidos a menores de edad aparejan una gran dificultad, probatoria en particular. Y se relaciona además con la intimidad de los sujetos. En la mayoría de los casos, y este es el principal obstáculo, tanto para que los casos sean denunciados como para el debate probatorio en el proceso penal, lo cual deriva en el archivo de las denuncias y la absolución del acusado. Y pues ante la severidad de la pena prisión perpetua es inevitable afirmar que este proyecto de acto legislativo causará la reducción de las denuncias y de las sentencias condenatorias, pero no la reducción de los delitos, que es su supuesto objetivo. El profesor Gerardo Barbosa, un gran tratadista de derecho penal, nos explicaba que él asiste a familias pobres cuyos hijos han sido víctimas de este tipo de delitos. Y él nos explicaba, miren, generalmente estos delitos, el universo de estos delitos, pues no es el caso Garavito, es un caso de un psicópata. El grueso de estos casos ocurren en el núcleo familiar del menor. Si la sanción pasa a ser la cadena perpetua, los padres del menor, los familiares del menor, que descubren el abuso sexual a su hijo o a su hijo,
van a pensarlo 2 veces antes de acudir a la justicia. Porque van a decir, pues también es un ser querido, también tiene hijos, también es hijo, o puede ser hermano, por ejemplo, del padre, porque van a pensar, si yo llevo este caso a la justicia, las consecuencias serán una cadena perpetua. Y eso, lo más probable es que termine desincentivando la denuncia, porque el grueso de los casos, si no recuerdo mal, no tengo acá la cifra de mano, pero mencionaban en la audiencia pública que más del 70% de los casos de acceso, de violaciones a menores de edad ocurren en el núcleo familiar, pues esto va a desincentivar, porque igual existen vínculos de afecto o vínculos familiares con el perpetrador de este crimen. Por otro lado, también mencionaba el profesor Gerardo Barbosa, al tener la cadena perpetua, al ser una consecuencia tan absoluta la de este delito, pues los jueces van a ser doblemente garantistas, van a ser mucho más exigentes a la hora de solicitar las pruebas y la demostración del delito, lo cual necesariamente va a llevar a que la judicialización de estos casos sea menor. Y yo me atrevería a citar un tercer caso. Este tipo de penas absolutas desincentivan la colaboración incluso ya del delincuente. Y traigo a colación el caso del señor Uribe Noguera, que cometió un delito horrible que estremeció a este país. El señor Uribe Noguera fue condenado a 60 años y en la ley de 2005 se le quitó cualquier beneficio por colaboración. ¿Qué significa eso? Sí, él está en la cárcel, pero es que ese señor pertenecía a una red de pedófilos. A una red de pedófilos. Esa red de pedófilos hoy en día está tranquilamente en la impunidad. ¿Por qué? Porque el señor no tiene ningún incentivo para colaborar. Si tuviera un pequeño incentivo para colaborar, por ejemplo, en las condiciones de reclusión, podría ser, él podría delatar a esa red de pedófilos. Y esos pedófilos de estrato 6 hoy no estarían o no seguirían cometiendo estos miserables crímenes. ¿Por qué se hizo la pena de 2005? Bueno, tenemos la confesión de parte del doctor Roy Barreras, que fue uno de los autores, por actuar indignados, por actuar nublados por el sentimiento de indignación, de odio y de rechazo hacia esos criminales. Y por no usar debidamente el sentido común, o diría yo, perdónenme que lo diga, de pronto el sentido o el deber ser de las normas jurídicas y de su sistema penal. La prisión perpetua no solo es ineficaz e inconveniente, sino también innecesaria. Como quiera que con ella se pretende quebrantar el orden constitucional, lo cual derivará, como decía, en una inexequibilidad. Entonces, pues, ya para concluir, queridos y respetados colegas, el derecho penal siempre llega tarde. El derecho penal no va a resolver la situación de millones de niños y de menores de edad que viven en condiciones que los hacen propensos a esta situación. En lugar de estar dedicando nuestro esfuerzo y nuestro tiempo a una norma que va a ser declarada inconstitucional, ojalá le aumentáramos el presupuesto al ICBF, ojalá lográramos aprobar en el Congreso de la República el ingreso básico universal, que sin duda mejoraría las condiciones de mil millones de familias a las que por tener que ir a trabajar, salir temprano, dejar a sus hijos solos o tener que compartir pequeños espacios con mucha gente, pues hace propensos a sus menores, a sus hijos, dada la desprotección a este tipo de situaciones. Sería mucho más productivo y sin duda mucho más eficaz a la hora de proteger a los menores de edad en lugar de dedicar nuestro tiempo a una norma simbólica y a una norma de fachada y a una norma de populismo político, que no resuelve el problema de los menores de edad, sino que se los va a agravar, además de maltratar profundamente los principios rectores de la Constitución política. Aprobar un acto legislativo de estos nos devuelve siglos atrás, en donde los conflictos y rivalidades al interior de las comunidades primitivas se canalizaban a través de víctimas sustitutorias, tales como enemigos capturados en guerras, animales sacrificados
o incluso miembros de la misma comunidad con características peculiares que los hacían diferentes a los demás, en los que se expiaban las culpas del grupo para aliviar la crisis y resolver y volver a restaurar el orden. La expiación, el chivo expiatorio, en quien culpar todas las penas y las frustraciones de un conglomerado. Eso es lo que se busca en esta norma, es acudir a los instintos más primitivos del hombre. Aprobar este acto legislativo puede que genere vítores de la galería y aplausos y cierta popularidad, devenidos básicamente los legisladores en sacerdotes que llevan a esa expiación, al holocausto, al sacrificio del chivo expiatorio. Pero un muy flaco favor le hace a nuestro ordenamiento jurídico, al que se le distorsiona, a la vez que se genera una falsa sensación de seguridad en la ciudadanía, porque esto no va a proteger a ningún menor. Esto es un pequeño bálsamo, una ilusión. Y esto va a abrir la puerta, porque la gente no es boba y se va a dar cuenta que esto no terminó sirviendo para nada, a que caigamos en la misma lógica infernal. Pero no pasó nada, no resolvieron nada, y la reacción, en lugar de ir a la causa, va a ser, pues busquemos otro chivo expiatorio. Ya tenemos la cadena perpetua, ahora busquemos otro chivo expiatorio para mantener entretenida a la gente y distraer las razones de su frustración. Y los nuevos chivos expiatorios, pues eso es muy fácil, entender que esta pena se creó para esto, pero se va a extender. Los servidores públicos, la corrupción, los delitos electorales, cualquier cosa va a ser merecedora de la cadena perpetua. Están abriéndole la puerta a eso. Y yo diría que la clase política está comprando la soga con que la van a ahorcar. Entonces, pues se trata ya en conclusión de una pena infamante, monstruosa, cruel e inhumana, derivada de la preocupante y progresiva tendencia al populismo punitivo en nuestro país, que instrumentaliza a los penados convirtiéndolos en verdaderos chivos expiatorios de las frustraciones y de los pesares de la sociedad actual. Y miren la época en que estamos entrando, miren la época, van a haber mucho más solicitudes de chivos expiatorios. Por consiguiente, la cadena perpetua para estos delitos, la cadena perpetua para muchos más a partir de pasado mañana. Gracias, señor presidente, muy amable. Senador, muchas gracias, senador Lara. Bueno, continuamos entonces con nosotros.